contado con nosotros para esta sesión. Me he tomado la libertad de modificar un poco el título de la presentación de hoy, ese título inicial, y le he dado un poco pues, esta vuelta que creo que se ajusta un poco más a lo que me gustaría comentaros hoy aquí. En primer lugar, creo que es interesante que veamos un poco en qué lugar de la jerarquía dentro del aparato de la Administración General del Estado se encuentra Filmoteca Española y así os podáis un poco ubicar pues, cuál es ese lugar, ¿no? Que ocupamos. En primer lugar, cabe señalar que somos una subdirección general, la Filmoteca Española es una subdirección general que está adscrita al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, conocido por sus siglas ICAA, que es un organismo autónomo, que básicamente viene a decir que es un organismo que tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, y que asimismo está inscrito o adscrito a la Secretaría General de Cultura y Deporte, a su vez que forma parte del Ministerio de Cultura y Deporte. Los departamentos ministeriales tienen una Secretaría General y una subsecretaría, nosotros formamos parte de la Secretaría General de Cultura y Deporte, ICAA, Filmoteca Española, ¿no? Filmoteca Española tiene tres sedes físicas. Por un lado, esto en realidad son un poco obviedades, pero así nos lo refrescamos y nos ponemos un poco en contexto. El Palacio de Perales, en la calle Magdalena número 10, en el centro de Madrid, tenemos la colección museográfica, el archivo documental, la fototeca, la biblioteca Dolores de Besa, etc. El Centro de Conservación y Restauración en Pozuelo de Alarcón, donde trabajamos nosotros tres, y en Ciudad de la Imagen, donde se concentra el área de fondos fílmicos y donde el principal cometido es el de la salvaguarda, el custodio, el almacenaje de los fondos fílmicos que integran la colección de Filmoteca Española y su conservación, restauración y gestión, y finalmente el Cineore, que es la sala de cine de Filmoteca Española, el lugar en el que se produce ese acceso por parte del público y donde se divulga el patrimonio fílmico español, pero también internacional. Esto también es otra obviedad. ¿Qué hacemos en Filmoteca Española? Lo tenemos todos claro, ¿no? Recuperamos, investigamos, catalogamos, inventariamos, conservamos el patrimonio fílmico español, promovemos su conocimiento, lo salvaguardamos, lo custodiamos para las generaciones futuras y difundimos ese patrimonio, ¿no? Estas son funciones que vienen recogidas en el en el Real Decreto 797 de 10 de enero, que establece la estructura orgánica del ICAA y que son las funciones que están atribuidas a la Subdirección General de Filmoteca Española, que a su vez tiene también su propia jerarquía, ¿no? O su propia, como toda organización, distribución de la gestión. ¿Cómo vamos a hacer cumplir esas funciones? A través de este organigrama, ¿no? Nosotros vamos a centrar, como os decía, en el área de fondos fílmicos, que es la que se lleva desde el Centro de Conservación y Restauración, y un poquito más en detalle vamos a centrarnos en el servicio de colecciones, que es donde trabajamos Domingo y yo, y vamos a ver un poco pues, también cuáles son sus funciones, sus competencias, qué hace para lograr esos objetivos y también un poco ver a qué problemáticas se enfrenta en el momento presente. A su vez, el CCR tiene también su propia distribución, ¿no? su propio organigrama, ¿no? Distribuido en 3 servicios: colecciones, documentación y conservación, y que, como os digo, pues nos vamos a centrar en el de colecciones ahora mismo, ¿no? Para abordar un poco de manera general y luego poder ir descendiendo hacia el servicio de colecciones, me parecía interesante que pudiésemos ver, digamos, una especie como de diagrama de flujo en el cual podemos observar cómo un material que viene del exterior, un material fílmico que ingresa a la colección de Filmoteca Española, recorre la casa y finalmente llega a su lugar de almacenaje definitivo en nuestro almacén, ¿no? Evidentemente, este diagrama que vamos a ver aquí, digamos que sería como la teoría. Luego suceden cosas, la institución está viva, ¿no? Y suceden cambios y no tiene tampoco por qué ser necesariamente siempre así, pero es interesante, yo creo, para vosotros que podáis tener esta imagen, ¿no? En primer lugar, lo más habitual es que recepcione almacén de tránsito. Como bien dice su propio nombre, el almacén de tránsito es un almacén que hace de puente entre el exterior o sea, el mundo exterior, ¿no? El mundo sensible, y el almacén definitivo, ¿no?
Normalmente, tránsito va a tener tres posibilidades de entrega de derivación de ese material. Puede derivárselo al servicio de conservación, en concreto a la sección de inspección técnica del servicio de conservación, que, por ejemplo, una de sus mayores tareas es encargarse de las entregas obligatorias. Las productoras que reciben una ayuda a la producción de cortometraje o largometraje por parte del ICA, uno de los requisitos es la entrega de una copia a Filmoteca Española. Por lo tanto, inspección técnica, pues esta es una de sus labores, ¿no? Ellos van a comprobar que ese material reúne las características que se establecen y que puede formar parte de la colección. Se realiza un informe de visionado, se le da entrada, se le da alta en nuestra base de datos, en nuestro sistema de documentación, y se le otorga un etiquetado que nos va a dar su código, que nos va a señalar la ubicación topográfica en el almacén, y posteriormente se llevará sencillamente al almacén a su destino definitivo. Puede ser, sin embargo, que almacén de tránsito, por la información que tiene previa, derive ese material directamente al servicio de documentación. Y allí lo que se va a producir realmente es lo mismo, ¿no? Se va a inventariar ese material, se le va a dar entrada a nuestra base de datos, en algún momento se va a catalogar ese bien y se va a producir ese etiquetado que le asigna una ubicación en el almacén. También puede ser que ese material llegue a la sección de incremento en el departamento en el servicio de colecciones. Bien porque, por ejemplo, pues yo he podido mantener conversaciones con el interesado, ¿no? He iniciado un procedimiento con alguien que manifiesta su voluntad de depositar o de donar y es un caso que he llevado yo. Entonces, aquí aparecen dos posibilidades. Puede ser que ese material esté identificado o que no esté identificado. Os pongo un ejemplo. Hace muy poquito se puso en contacto con nosotros un señor que decía que había encontrado unos rollos de celuloide en el fondo del armario en casa de sus padres y que tenía interés en entregárnoslos. Yo acudí a su domicilio para iniciar el procedimiento, reunirme con él, comentarle cómo trabajamos nosotros, qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Pues identificar ese material, le proponíamos la donación, etc. Y cuando recuperamos ese material y lo llevamos al CCR, como no sabemos realmente cuál es el título que albergan esos rollitos, porque el señor no lo sabía, y bueno, pues no, en un domicilio evidentemente no vamos a hacer una inspección técnica y física de los bienes, los necesitamos llevar al centro. En ese caso, como no sabemos cuál es el bien, se va a derivar a la sección de recuperación dentro del servicio de colecciones, y ahí se va a producir la identificación de ese bien, ¿no? Además de todo lo demás que ya hemos visto: inventario, entrada a base de datos, catalogación, etiquetado. Pero puede ser que, y luego evidentemente también a su debido lugar en el almacén. Puede ser que sí que lo tengamos identificado porque yo he podido hablar con una productora que manifiesta su voluntad de donar o de depositar y que nos dice que son los negativos del título que acabamos de producir. Por lo tanto, está identificado y puede ir directamente al servicio de documentación, donde se volverá a suceder lo mismo, ¿no? Acabará en el almacén. Me parece relevante aquí, que aunque lo vais a ver con Patri después, señalar que la conservación preventiva es algo transversal a todos los movimientos que se van a producir aquí, ¿no? A todas las labores que ejecutamos en la casa. La conservación preventiva es el conjunto de acciones que nosotros vamos a emprender en el entorno del bien y nunca sobre el bien físicamente, sino en el entorno del bien, con el objetivo de detener ciertas lesiones o degradaciones que se pueden estar produciendo, evitar que aparezcan, paralizarlas, pausarlas, etc. ¿Vale? Es posible que en todo este proceso, inspección técnica o recuperación o incluso documentación, adviertan que el material necesita de un trabajo directo de conservación, curativa, por ejemplo, donde ya intervenimos directamente en el material, o una preparación para digitalizado porque así se ha decidido. En ese caso, el material, en el caso de que no, el material regresará a los almacenes definitivos, y en el caso de que sí haga falta, pasa a la sección de restauración del departamento de conservación, y después de esa restauración, almacén, o si es preparación para escáner, pasará al laboratorio digital del servicio de conservación. Esto lo veréis mejor con Patrick. También se da el caso, evidentemente, en el CCR,
de que sale el material fílmico, no solamente entra material fílmico para formar parte de la colección, sino que la colección sale. Esto es algo que lleva la sección de préstamos del servicio de colecciones. Simplemente unas pinceladas para que lo tengáis un poco en cuenta. Se van a producir sobre todo estas 4 posibilidades, que haya préstamos, ¿no? Préstamos del material a terceros, a festivales, etcétera, ¿no? Para pases, cualquier tipo de préstamo. Siempre con autorización o notificación al depositante, con autorización del derecho habiente. Nosotros evidentemente no gestionamos derechos de propiedad intelectual, pero estamos evidentemente obligados a cumplir con la legislación, de manera que ese material debe de salir siempre con previa autorización del derecho habiente. Siempre bajo la orden de precios o el régimen de gratuidad, según se establezca, según el caso, ¿no? Y los levantamientos de depósitos temporales o definitivos son otra de las posibilidades de salida del material fílmico. Todo ello va a ir siempre acompañado de una autorización de movimiento y unas actas de salida o de entrada para mantener un control sobre el archivo fílmico y evidentemente pues una documentación y un registro, ¿no?, de los movimientos y de qué es lo que sucede dentro de la casa. Salidas al laboratorio externo para digitalización es otra de las posibilidades, o bajas. Los materiales pueden causar baja, porque, pues, por ejemplo, pueden estar lo suficientemente deteriorados como para que su destrucción sea lo más aconsejable, de manera que abandonarán las instalaciones, o se pueden dar bajas por un levantamiento definitivo. El depositante decide retirar el material de manera definitiva y, por lo tanto, ese material causa baja. Me parecía también interesante que viésemos un poco el servicio de colecciones en cifras, con datos de 2020. El total de las obras cinematográficas actualmente de títulos asciende a lo que veis ahí, 39.672, que esto se desglosa o de ahí cuelgan o se desprenden 238.466 documentos audiovisuales, ¿no?, ítems, que están inventariados en nuestra base de datos, ¿no? Es interesante ver el desglose en cuanto a la naturaleza de los fondos fílmicos, donde los materiales, por ejemplo, que tenemos en soporte de datos son muy pequeños en comparación con el electrónico, con el fotoquímico, que sin duda es el artista de la pista, y procedencias, por ejemplo, ¿no? Esto también es algo, creo que son, así a simple vista, cuestiones con las que nos podemos hacer una imagen bastante rápida de las colecciones, ¿no? La inmensa mayoría de la procedencia que tenemos en Filmoteca Española son depósitos voluntarios, entidades que deciden voluntariamente depositar su pieza o la de terceros en nuestra institución, seguido de las donaciones y las compras, ¿no?, además de otros. La entrega obligatoria ya lo hemos explicado, es un menor porcentaje. De producciones y digitalizaciones que nosotros podemos hacer por motivos de preservación, por ejemplo, ¿no?, o de conservación, y otros como pueden ser acuerdos de colaboración o intercambios. Y esta imagen nos va a dar el pie para hablar del siguiente aspecto, que es la política de colecciones, y que es bastante también, pues, muy ilustrativo, ¿no?, como podéis ver. De todos esos ítems que hemos mencionado, esos casi 240.000, en torno a la mitad los tenemos catalogados y en torno a la otra mitad no. Este es un trabajo que en Filmoteca Española está todavía por hacer y que tiene que ver con lo que mencionaba antes Mingo acerca de esa fase de emergencia, esa fase que ha ocupado buena parte de la vida de la institución, en el que se ha producido un acopio urgente de salvaguarda del patrimonio fílmico físico, especialmente el fotoquímico, y que, evidentemente, Filmoteca Española lleva activa desde 1953. El día tiene 24 horas y, evidentemente, con los medios que hemos tenido, pues da para lo que da, ¿no? Y esta es nuestra realidad hoy en día, ¿no? Por otro lado, tampoco ajena a la que otros museos o archivos o bibliotecas pueden tener. No todo el mundo tiene el 100% de sus colecciones plenamente identificadas, ¿no? Y esto nos da pie a hablar de la política de colecciones. Una de las cosas que se me han movido todas las flechas, bueno, más o menos creo que las podéis inferir. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando entro a trabajar en el CCR, especialmente cuando
entro a ocupar en la sección de incremento de colecciones, es preguntarme acerca de la política, no solo de incremento, sino de colecciones, ¿no? ¿Cuál es la política de colecciones? Y descubro que esa política no existe. No hay en Filmoteca Española un documento por escrito que defina esa política de colecciones, que nos diga cuál es el objeto de estudio de Filmoteca Española, qué acopia Filmoteca Española, qué tipo de colecciones alberga y por lo tanto la definen, la expresan, la dan cuenta, ¿no? Esto no lo tenemos por escrito. Y esto es algo que entendemos como fundamental y en lo que estamos empezando a trabajar ahora mismo, ¿no? En intentar construir esa política de colecciones porque define a la institución y la identifica, ¿no? Expresa su cometido principal, como tenemos ahí. Lo entendemos como un documento guía, como una hoja de ruta que necesariamente debe estar por escrito, porque evidentemente durante la historia de Filmoteca Española se ha tenido clarísimo qué era lo que había que copiar. Todo el mundo lo ha tenido claro, eso está clarísimo, ¿no? Principalmente el cine español. Pero es importante que esté por escrito, porque eso nos da una proyección muy diferente a la de tenerlo simplemente en mente, ¿no? Y permite que las nuevas incorporaciones también entiendan cuál es la naturaleza y la razón de ser y el concepto de Filmoteca Española. Y además es interesante que eso se revise con una periodicidad, porque la institución está viva y el mundo de la industria está vivo y el del patrimonio también, y por supuesto que tenga un planteamiento de futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Vital que esté normalizada. Nosotros nos enfrentamos con problemas que tienen que ver con el propio uso del lenguaje, ¿no? Muchas veces no sabemos muy bien qué significan las palabras, ¿no? Uno dice una palabra y dices, bueno, pero lo estás diciendo con qué significado, ¿no? Y además, en nuestro caso, en Filmoteca Española se custodia patrimonio de muy diversa naturaleza. Fotografías, fondos fílmicos de diferentes soportes, objetos museográficos, archivo documental, y tenemos equipos técnicos que proceden de esos cuerpos. Museos, especialistas, bibliotecas, archivos, por lo tanto las palabras no significan lo mismo para todos. Entonces, trabajar en una normalización del lenguaje para todos referirnos a lo mismo y hablar el mismo idioma es algo fundamental. Que haya un criterio unificado, que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Que esa política esté clara y sea desde la pluralidad, que sea una, y que esté consensuada entre todos los servicios. Esto es algo que estamos empezando a hacer ahora. De hecho, es que básicamente es como una primicia total, porque llevamos 2 reuniones, hemos diseñado en los últimos tiempos un borrador sobre el que vamos trabajando y, por ejemplo, al servicio de Patria aún no ha llegado. O sea, estamos en ello, estamos en ese proceso. Y claro, debe partir de un conocimiento de la colección preexistente, ¿no? O sea, no podemos definir una política de colecciones si desconocemos cuáles son los fondos de los que partimos, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que abordar. Solo desde ahí, solo desde esa política de colecciones, podremos llegar a una política de incremento de colecciones y por lo tanto a una política de expurgo de colecciones. En ese borrador y en esas breves conversaciones que hemos tenido hasta la fecha, hemos detectado que sí hay una serie de principios que entendemos como vertebradores, que deben orientar la política. Y son estos 4. No son... algunos de ellos no valen solos, no valen en sí mismos, ¿no? Valen en la medida en que los ponemos en un contexto o los relacionamos con otros, ¿no? El principio de integridad, por ejemplo, pues porque se nos presente un título fragmentado no significa que no lo vayamos a copiar, ¿no? Pero evidentemente pues siempre va a haber una mayor querencia por la obra terminada, ¿no? El principio de relevancia tiene sentido en torno a un contexto, y ese contexto, una vez lo definamos, entrarán unas subjetividades, ¿no? Lo que para la Filmoteca de Japón, no lo sé, pues puede ser un principio de relevancia, igual para nosotros no es un principio de relevancia, ¿no? O en la historia del cine español no tiene la misma relevancia Buñuel que Cuerdo, ¿no? O que Garci. Bueno, pues un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Unicidad o rareza se autoexplica, y el principio de oportunidad pues hace referencia a un conjunto de circunstancias que hacen la adquisición favorable y que por lo tanto debemos de tener en cuenta, ¿no? Quizás se nos presenta ahora mismo la oportunidad de adquirir un bien y lo debemos de tener en cuenta porque quizás esa oportunidad pase. Pero además
Hay otros aspectos que son como satelitales a los principios vertebradores que también tenemos que tener en cuenta y que no son directamente relacionados con las colecciones, pero que están alrededor y que son vitales. La política de colecciones tiene sentido en tanto en cuanto hay una misión-visión de la institución. Sin esa misión-visión, la política va a tener poco a dónde agarrarse, ¿no? ¿Qué es Filmoteca Española? ¿Hacia dónde va Filmoteca Española? ¿Qué define a Filmoteca Española de la Filmoteca de Valencia o de la de Navarra? ¿Dónde se ve Filmoteca Española en 5 años, en 10 años, en 15 años? ¿A qué aspira? ¿Qué quiere dar cuenta? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones que conforman esa misión-visión pues van a estar conectadas a la política de colecciones. Y luego los recursos materiales y humanos que al final cuelgan de los recursos económicos siempre, pues también hay que tenerlos en cuenta. Nuestros almacenes no son infinitos. Los servidores y las cintas LTO donde guardamos la preservación digital no son infinitas, no podemos gestionarlo todo. La plantilla es la que es y a todo ese tipo de factores nos tenemos también que tener en cuenta, ¿no? cuando hablamos de la política. En cuanto a líneas generales que conforman la política de colecciones relacionado con las colecciones en sí, con los fondos en sí, por ahora en ese borrador hemos dibujado estas, ¿no? Los orígenes del cine y el periodo mudo son imprescindibles, lo tenemos todos claro que es algo a preservar independientemente de su nacionalidad. En segundo lugar tendríamos la producción española, que es el gran cometido, el gran objetivo, la piedra angular que da sentido a Filmoteca Española, donde vamos a tener principalmente 2 vías de ingreso. Por un lado la entrega obligatoria, que ya la hemos visto, y el depósito legal, que esto es una novedad porque la actual ley de depósito legal que está en reforma contempla entregas de ejemplares de materiales audiovisuales, cuando son producciones que han sido producidas y distribuidas en España. Tienen que concurrir ambos elementos para que ese depósito se produzca, ¿no? O sea, estén obligados a realizarlo. Y eso está muy bien porque nos amplía nuestra capacidad de salvaguarda, es decir, vamos a poder acopiar todo aquello que se ha producido y distribuido en España y que no ha recibido ayuda del ICA. Esa es la gran aportación de esta reforma, ¿no? La coproducción española es algo que también tenemos claro, en cualquier porcentaje de participación. Obras que tienen relación con España, pero que pueden estar producidas por alguien extranjero, ¿no? O en el extranjero, pero que, por ejemplo, las ha hecho un guionista español o un director español. Por ejemplo, la etapa francesa de Chaumont, la etapa francesa de Buñuel, ¿no? Evidentemente eso tiene cabida también. La producción iberoamericana es algo que también estamos barajando, la producción de países con lenguas iberoromances para incluir a Brasil. Y finalmente los doblajes, que también es todo un mundo, ¿no? Pensad la cantidad de películas en la historia del cine mundial que se han doblado al español, ¿no? Y las versiones extranjeras de títulos españoles. Por ahora la idea es focalizar dentro de los doblajes en los doblajes sobre todo de cine norteamericano que sufren un redoblaje en los años 80, por lo tanto el doblaje inicial que vieron nuestros abuelos se ha perdido y ese es como, digamos, el nicho al que ahora nos gustaría intentar atinar, ¿no? Por ahora, con intentar salvar eso, estaría bien, ¿no? Porque, como os decimos, pues, esos recursos que hemos visto antes pues, no son infinitos. Sobre materiales. El escenario ideal en cuanto a los criterios de selección de materiales siempre van a ser los materiales de preservación, porque son los materiales que nos acercan más al original. Negativos, interpositivos e internegativos. Además de tener esos materiales, lo ideal, el escenario ideal, sería también tener 4 copias estándar de cada título en buen estado y con capacidad de ser proyectadas, ¿no? Aptas para difusión. En el caso en el que no tengamos material de preservación de X títulos, sería suficiente en un principio con 4 copias estándar que una de ellas tenga consideración como copia de preservación, como material de preservación. Por lo tanto, es un material con acceso restringido, no prestable y que está fuera de uso. Géneros, nos acercamos a las fricciones y a las problemáticas, ¿no? Y al debate. En un principio,
la etiqueta cine en su sentido más amplio, ¿no? Ahí entra, podemos decir que entra prácticamente todo, ¿no? Como veis ahí, la obra terminada o la memoria audiovisual, creo que son quizá términos que se acercan más a algo que es más genérico, ¿no? O sea, que contienen el cine en sí mismo, ¿no? Para la gente, pues, o para el público general, el cine está muy claro lo que es, y la memoria audiovisual nos puede acercar a una categoría que permite que entre más, que tiene más cabida, ¿no? Que en su seno permite más manifestaciones, ¿no? O más testimonios. El cine familiar, el cine amateur, el cine aficionado, el cine testimonial, el cine científico, industrial, la comunicación institucional, el género periodístico, la publicidad, estos son géneros que en la casa está claro que acopiamos, pero luego aparecen algunos interrogantes, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con los vídeos musicales? La Filmoteca Española acopia vídeos musicales producidos en España, solo en fotoquímico, en digital también, los de ahora también. ¿Dónde se pone el límite, ¿no? ¿Qué pasa con las series de televisión? ¿Es objeto de estudio de Filmoteca Española? Quizá pertenece más a otro tipo de archivos relacionados con la televisión, o las series que han nacido para internet, ¿no? Yo soy, no sé, esto a lo mejor os parece estúpido, pero yo soy del 88 y me resulta inevitable pensar en Malviviendo o en Qué vida más triste. O sea, ¿qué pasa con esos materiales, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Qué vida más triste está en los Player, creo. Pero es una pregunta, ¿no? O sea, Filmoteca Española debe preguntarse si debería de depositar o tener en dotación los materiales de preservación de Qué vida más triste, no lo sé. Títulos nacidos para plataformas de vídeo on demand que no han recibido ayuda del ICA. Los hay. Hace nada gestioné una donación de un título, una producción documental, un largometraje, que no había recibido ayuda del ICA y que ellos llaman a nuestra puerta, ¿no? Bueno, somos nosotros quienes activamente deberíamos también tener en cuenta eso, o el cine en el campo expandido, ¿no? Esto que es tan contemporáneo, el videoarte, las instalaciones, ¿qué sucede con estos otros territorios? ¿Hasta qué punto escapan o no al cometido de acopio de la política de incremento de Filmoteca Española? Tenemos un caso que también puede un poco ilustrar. Hace un tiempo nos dejan de manera un poco misteriosa un cofre en el CCR que reúne una especie como de materiales en formato de datos, como una especie de retrospectiva del hijo de un artista muy famoso dentro del ámbito del arte contemporáneo, ¿no? De los nuevos medios, de multimedia, artista visual, un poco este territorio, ¿no? Y evidentemente nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con esto? ¿Realmente esto sería objeto por materiales? Diríamos a priori que no, porque nos estás presentando datos que hasta qué punto, no, o sea, eso no son material de preservación, ¿no? Entonces a priori ahí ya tenemos como algo que fricciona, ¿no? Y luego hasta qué punto se nos está escapando ese tipo de obra por una cuestión disciplinar. Hay otras instituciones mejor capacitadas y con un discurso más coherente para albergar ese tipo de bienes, como puede ser Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto es tarea de Filmoteca Española, ¿no? Surgen estas cuestiones, ¿no? O el cine familiar es otro de los grandes temazos, ¿no? A partir de los 90 en nuestra base de datos no hay cine familiar y eso nos hace preguntarnos, ¿ha muerto? ¿Se ha transformado? ¿Qué ha pasado aquí? El cine familiar entendido como esas grabaciones domésticas en Super 8, 8 milímetros, con formatos domésticos, eso evidentemente ya no se da. Pero la gente no ha dejado de capturar su vida cotidiana en el contexto familiar, en otros soportes y con otros medios, ¿no? Eso también es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Por otro lado, nos enfrentamos al ocaso del fotoquímico, ¿no? Esos tiempos en los que nuestros compañeros que llevan la vida en Filmoteca acopiaban grandes volúmenes de lotes de cine en celuloide porque cerraba un laboratorio, porque caía una productora, tal, o lotes de cineastas, eso no lo vamos a volver a ver. En realidad eso ya ha pasado, no se está produciendo de la misma manera el cine fotoquímico. Hoy en día estamos asistiendo al relevo del cine digital con ciertas, no digamos al 100%,
Estamos en ese momento de transición, pero está pasando, ¿no? Debemos repensar otros formatos y luego estaremos ante el caso del fotoquímico, pero recordemos el quesito en el que la mitad de nuestras colecciones todavía no las conocemos. Ahí hay un montón de fotoquímico, ¿no? Y ahí se va a producir un incremento de colecciones de cine en fotoquímico que ya lo tenemos custodiado en Filmoteca Española, ¿no? Y se va a producir a través de una reordenación de nuestros propios fondos. Y luego está el fenómeno del cine de que también quería mencionarlo, y es que nuestra sala de exhibición se nutre principalmente de lo que tenemos en nuestro archivo. Y el cine de no solamente programa cine español, también programa cine internacional, ¿no? Y normalmente cuando se quiere proyectar algo, pues se acude a nuestra base de datos y si ese título está, se coge de ahí y si no, se pide prestado. Si está, es un gasto que se ahorra, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que tener en cuenta que el cine de hoy también se sirve de nuestras colecciones y por lo tanto, según la política de colecciones, quizá no forma parte del núcleo duro de nuestros fondos, pero sí para el uso del cine puede tener una cabida, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más en la sección que llevo yo, que es la de incremento, y descendamos así en la política de incremento de colecciones, que hoy en día pues, es muy breve y que básicamente se resumen en las principales vías de incremento. Esas son, por un lado, las donaciones, las herencias y los legados, por otro lado, las compras y por otro lado, los depósitos y los comodatos. La diferencia entre la donación, la herencia y el legado estriba en que la donación es un acto de liberación de una cosa hacia un tercero de manera pura, simple, gratuita, sin condicionantes y que se produce inter vivos. Esa es la gran diferencia en relación con la herencia o el legado, que se va a producir mortis causa. Las compras es evidente lo que se produce en la compra, lo tenemos todo claro, y en el depósito y el comodato pues tenemos también que establecer una diferencia. El depósito es la entrega de una cosa, de un objeto, para que un tercero la custodie, también de manera gratuita, y ese depositante, cabe destacar que no tiene por qué ser el titular de la cosa depositada, ¿de acuerdo? Y en el caso del comodato, la diferencia entre el depósito y el comodato es una vertiente, una versión del depósito. La diferencia estriba en que el comodato nos permite el uso de esa cosa depositada. El mero depósito no, simplemente es la custodia, el almacenamiento de ese bien, y el comodato nos permite usar ese bien, ¿no? En nuestro caso, pasarlo en el DORE, por ejemplo, ¿no? Ahora entramos en un territorio que es un poco arduo. A mí, por deformación profesional, me resulta interesante hablar de él, pero en realidad la parte, digamos, más jurídica pues tiene muy poco glamour. Pero es la realidad, es nuestra realidad. Y esto es algo que también tenemos que enfrentar porque somos administración y las cosas se hacen conforme a un ordenamiento jurídico y a unas normas, ¿no? Evidentemente, formalizar estas vías de incremento, es que esto también es política de colecciones, por eso quiero traerlo. Sin duda alguna, constituye un procedimiento administrativo, ¿no? Hay algo que se va a ver modificado. Empezamos con una situación que acaba de una manera diferente. Hay un interesado que quiere algo y que la administración media para que se formalice ese algo y por lo tanto la resolución cambia el estado inicial, ¿no? Se produce la donación, la compra, el depósito. Pero la cuestión es ¿cuál? ¿Cuál es el procedimiento administrativo que nosotros debemos aplicar en Filmoteca Española? Esto nos lleva de manera irremediable a que hablemos de qué tipo de bienes tenemos. ¿Qué tipo de bienes son estas donaciones y compras y depósitos que luego nosotros vamos a tratar como nuestra colección patrimonial? Nos tenemos que regir por la 33/2003 de procedimiento de patrimonio de las administraciones públicas. Bueno, nosotros pensamos que no. Nosotros creemos, evidentemente, que somos algo más que mero patrimonio en el sentido no de histórico o cultural, ¿no? Somos algo más que eso.
Y esto lo tenemos en que... Y la respuesta a esto está en lo que podemos ver en esta diapositiva. Es decir, al final, toda nuestra razón de ser, todo ese organigrama y toda esa jerarquía que al final, digamos, va a morir o nosotros descolgamos del Ministerio de Cultura, lo que subyace a nuestra existencia, el espíritu que subyace a lo que nosotros hacemos, es el artículo 44.1 de la Constitución. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, ¿no? El desarrollo de este artículo está en la Ley de Patrimonio 1685 y 25 de junio y en su Real Decreto de Desarrollo Parcial. Lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos a la realidad de este ordenamiento y es que nuestra mención es una mención arcaizante, extraña, inconcreta y sobre todo alejada de la naturaleza real de los bienes con los que trabajamos cada día. No sé si realmente se llega a entender lo que nos dice el 50.1 de la 1685, que en primer lugar nos escora como una especie de patrimonio de segunda, ¿no? Pues entendido como patrimonio bibliográfico. Y solo si materiales audiovisuales u otros similares, cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al menos 3 ejemplares en los servicios públicos, o 1 en el caso de películas cinematográficas. Pero tampoco me defines qué entiendes por material audiovisual ni qué entiendes por película cinematográfica, ¿no? Y en el Real Decreto 186 de 10 de enero tampoco viene esto, ¿no? Entonces, en Filmoteca entendemos, y por lo que se puede entender de este galimatías, es que solamente sean patrimonio los títulos de los que tenemos una copia. Pero una copia, ¿me entendéis, no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Solo una copia. Pero ¿y los copiones, los descartes, los fragmentos, eso también contaría? ¿Cómo? Si tengo copia solo de sonido, eso ya es una copia, es decir, no está nada claro. El resumen es que esto no está nada claro. Y a mayores, se nos deja fuera de la posibilidad de recibir la mayor protección jurídica al patrimonio histórico español. En el 60.1 se establece que la ley declara de interés cultural todos los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal. Nosotros somos de titularidad estatal, pero no somos ni museo, ni archivo, ni biblioteca. Y todos los bienes que contienen, ¿no? Por ministerio de la ley. O sea, la propia ley dice que todos los archivos, museos y bibliotecas de titularidad estatal y los bienes en ellos custodiados son bienes de interés cultural. La mayor protección del patrimonio que existe en nuestro país. Y nosotros estamos fuera de esa posibilidad, ¿no? en el momento presente. Cuando todo indica, cuando todo nos lleva a que nuestra razón de ser y el motivo de nuestra existencia es el artículo 44.1 y en ninguno de sus desarrollos aparecemos. Por ello, nuestras reclamaciones desde el punto de vista jurídico tienen que ver precisamente con esto. Y hace muy poquito se presentó un primer borrador de la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico Español 1685-25 de junio que nos otorga un capítulo propio y que eso ya nos va dirigiendo hacia algo más interesante para nosotros. Se nos otorga la naturaleza jurídica que realmente nuestro patrimonio debería de ostentar, se nos da sentidad propia como patrimonio y no como una especie como de subpatrimonio, y en ese borrador, esperemos que en algún momento esto suceda, se produce la declaración de Filmoteca Española y los bienes que en ella se custodian como bienes de interés cultural por ministerio de la ley. Es decir, no hay que incoarlos, ya estarían declarados, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce que nos beneficie a nosotros como centro patrimonial? En que tendríamos el mayor nivel de protección jurídica de nuestras colecciones, lo que significa que esas colecciones serían inexportables, excepto exportación temporal, pero la exportación definitiva de los bienes de interés cultural en nuestro país está prohibida, de manera que así se preserva el patrimonio histórico español dentro de nuestras fronteras.
Y los propietarios estarían obligados a comunicar a la administración, en este caso a nosotros, los traslados, las transmisiones y los intentos de enajenación. Es decir, si quieren vender su material o si quieren traspasárselo, cambiar la titularidad de ese material, deberían de comunicarnos, ¿no? Notificarnos. ¿Y esto por qué es interesante para nosotros? Pues porque el Estado tiene la prerrogativa del derecho de tanteo y de retracto. Y eso es algo que nosotros no podemos ejercer y que nos encontramos con esa situación más de una vez, donde hay un depositante que retira su material, sabemos que se lo va a vender a otra persona y nosotros no podemos ejercer derecho de tanteo y retracto porque nuestros bienes no son bienes de interés cultural. Y si lo fuesen, pues el Estado podría intervenir y decir, esto significa, lo compro yo tengo la prerrogativa de que yo soy tu comprador. Te ponemos un precio y te lo compro yo, no se lo puedes vender a otro. Y claro, ese es el problema, que nosotros no estamos en ese planteamiento, ¿no? Retomamos esta diapositiva. En el caso, por ejemplo, de las compras, ¿cuál es el procedimiento administrativo que tendríamos que tener para el incremento? En el caso de las compras, por ejemplo, sí está claro. El procedimiento viene en la 917 de 8 de noviembre de contratos del sector público, procedimiento negociado sin publicidad. No hay... Yo no puedo comprarle, no sé, la crucifixión de Greco a alguien que no la tiene. O sea, tengo que comprar al que la tiene. Por lo tanto, no puedo hacer publicidad. No pueden concurrir 3 opciones de compraventa porque lo tiene una persona, ¿no? Eso está claro. Es extraño, hay confusión en la ley porque en realidad esto debería de estar incluido en la propia 1685, la propia ley de patrimonio o en su Real Decreto de Desarrollo, pero bueno, al menos está en la de contratos. Vale, ese es el procedimiento en las compras, ¿de acuerdo? En los depósitos y locomodatos, pues bueno, el Código Civil está ahí, título 11, ¿no? Vale. Pero el problema viene cuando nos enfrentamos a las donaciones, a las herencias o a los legados, donde a qué legislación seguimos. Según la 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, pues ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que es el propio departamento ministerial que acepta o creo que es Hacienda, si no me equivoco ahora mismo, creo que es Hacienda. Pues ya está, ¿no? ¿Nos regimos según lo que diga la 33/2003? En realidad no, pero cuando observamos la ley de patrimonio, vemos que en la disposición adicional octava nos encontramos con que la aceptación de las donaciones, herencias o legados a favor del Estado, nosotros somos Estado, titularidad estatal, aunque se señale como beneficiario de algún otro órgano de la Administración, nosotros, no es cultura, no es el Museo Sorolla que está escrito a cultura, no. Somos el ICA, ¿no? Aunque el beneficiario sea otro órgano de la Administración y relativos a toda clase de bienes que constituyen expresión o testimonio de la creación humana y tengan un valor cultural, es que ni siquiera hace referencia a la noción de patrimonio histórico que viene definida, no dice patrimonio histórico, define el patrimonio histórico, por lo tanto, entramos nosotros. Nosotros somos expresión o testimonio de la creación humana con valor cultural, de carácter histórico, artístico, científico, técnico. Corresponde al Ministerio de Cultura, entendiendo esa trata de la herencia a beneficio de inventario. Por lo tanto, esto, de manera irremediable, nos obliga a que sigamos el procedimiento en la aceptación de donaciones, herencias y legados, tal y como hacen nuestros análogos, los archivos, museos y bibliotecas de titularidad estatal. Es decir, hay que seguir el procedimiento que se sigue para el patrimonio histórico español. Y esto implica toda una labor de administración y de documentación que es la que podemos ver aquí. Tenemos que efectuar un acta de entrega cuando ese material se deposita en nuestras instalaciones. El depositante o donante tiene que acreditar la propiedad, el donante tiene que acreditar la propiedad. No se puede donar algo que no es tuyo, tienes que tener capacidad para donar. Solo puedes tener capacidad si eres el titular de la cosa. Tienes que declarar la voluntad de donar, ¿no? Hay que elaborar un informe
para la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, es el órgano consultivo colegiado que en última instancia acepta o no la donación y ratifica que en efecto ese bien constituye un aumento de la riqueza del patrimonio histórico español. Y ese informe, que tiene que estar argumentado, tiene que tener también una valoración económica, para que después de la aceptación y del informe y del certificado de aceptación por parte de Cultura se pueda notificar a Hacienda y esa persona, ese donante, que pueda gozar del beneficio fiscal que conlleva su contribución al patrimonio histórico español, ¿no? Nosotros hemos ido averiguando todo esto, ¿no? Que son cosas que hay que plantearse, ¿no? Y después de un ejercicio de reflexión nos damos cuenta de que la realidad es esta, tenemos que hacer esto, ¿no? Y ahora, en el momento presente, estamos migrando hacia ahí. Desde Filmoteca Española, todo esto, ¿cómo se formaliza? Pues cuando vas al ordenamiento jurídico encuentras esto, ¿no? Puede haber errores, estamos en ello, ¿no? Pero por ahora todo indica a que este es el procedimiento, que tiene un problema para nosotros, y es que al final nosotros tenemos que hacer el mismo procedimiento que nuestros análogos, pero sin gozar de las ventajas de las que sí gozan nuestros análogos, porque no somos BIC, no tenemos el máximo nivel de protección del patrimonio cultural en España, nuestras instalaciones no son bienes de interés cultural, son exportables, un depositante puede venir mañana y sacar los materiales y vendérselos a otro señora en Suiza y los materiales se van. Y eso supone una pérdida, supondría una pérdida de patrimonio histórico español, ¿no? De ahí que nosotros tengamos esta creencia firme en que el camino es entrar en la 1685. Conclusiones. Pues como veis, una de ellas es ese horizonte abierto con la ley de patrimonio. Hay mucho por construir, hay mucho por pensar, por continuar debatiendo, ¿no? En Filmoteca a veces piensas que es lo malo, pero también es bueno que haya muchas cosas que hay que estar preguntando y consultando y debatiendo, y todo está un poco como por hacer. Y eso es interesante precisamente porque nuestro territorio jurídico también es el que es, y permite, ¿no? que en ese hacer vas construyendo también la institución, ¿no? Complejidad, como decía Mingo al principio, complejidad que seguramente con lo que va a contar Patri también vamos a ver, transversalidad porque al final todo está interconectado, ¿no? Y eso a veces nos cuesta un poco, ¿no? Porque tú estás ahí en tu historia, ¿no? Pero en realidad todo está relacionado con todo, y la organización armónica de todo es lo que hace que el trabajo luego salga bien, ¿no? Como veíamos en el diagrama de flujo. Y creemos que con todo un poco, pues quizá estemos conquistando una etapa de mayor madurez, y yo espero que lo que haya contado pues os haya resultado de interés. Espero que, no sé, que no hubiese demasiadas cosas que ya sabíais y que a lo mejor dijerais, vaya, nos ha contado muchas cosas que ya sabíamos, ¿no? Y totalmente abierta a que debatamos. No sé si queréis que demos paso a Patri y juntamos todas las dudas luego, las hacemos ahora y luego también. Viendo un poco cómo va mucho tiempo y teniendo en cuenta que estás abriendo temas que creo que tú vas a desarrollar, pues a lo mejor sigues una hora y luego recuperamos todas las preguntas, ¿no? Muy bien, perfecto. Gracias.